¿Me escuchan? Buen día. Buen día, sí, Sí, se escucha. buen día, profe. Gracias, buen día. ¿Quién está por franja, por el centro de estudiantes? ¿Ya me dejas a mí? Hola Nazaret, hola Pilar. No sé quién está. Bueno, hoy somos algunos más, ¿no? 11. Abril Guidoni, Constanza Antista, Maite Rolón Cardenas, Natalia Martín, Nazaret Jiménez, Nicanor Lavarelo, bienvenido Nicanor, Pilar Pena, Romina Puma, Sofía Miner y Yamila Stinko. ¿Es correcto? Incorrecto. Bien. Esperamos un ratito más y empezamos. ¿Alguien que me ayude a leer con el código, por favor? Constanza ya leyó y Fiorella también, pero hoy me parece que Fiorella no está. ¿Quién lee? ¿Quién ayuda a leer? Yo no tengo problema, profe, si nadie más se ofrece. ¿Quién habla? Constanza. Vamos, Constanza, con la segunda vez. ¿Cuándo es el parcial? El 13. El 13. Bien, martes 13. ¿Es correcto? Fa. Vamos a ver hoy la unidad 7, el punto 4, que son los efectos del divorcio. ¿Pudieron ver la clase de Adriana que envió Adriana Rotonda? Sí. ¿Envió la titular? Sí. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? Vamos a encararnos principalmente en lo que hablábamos un poco el otro día, que yo tampoco sabía que me iba a tocar a mí, pero como es la compensación económica. Concepto, naturaleza jurídica, casos en que procede y pautas de fijación, modalidad de pago, caducidad, convenios de compensación. Vamos a volver sobre atribución de la vivienda familiar, pero a ver la atribución particularmente en ese punto, su procedencia, bueno, y la relación con otros mecanismos. Un poco como que nosotros venimos hablando casi siempre en estas clases de lo mismo. Y nosotros tocamos, aunque sea por arriba, lo que fue la compensación económica, y para los que vinieron la última clase, ¿se acuerdan que leímos un fallito ahora no me acuerdo de dónde era, si era de Paraná o de Gualeguaychú, que eran dos personas que eran jubiladas, que las dos recibían una jubilación magra, que una tenía la atribución familiar y que vivía con un hijo que era mayor de edad, que ambos se acusaban, unos de abuso y el otro de algún tipo de enfermedad. Y bueno, ¿qué pasó? Como el juez optó no darle por la atribución familiar a quien la pedía, que era a la señora, creo que L, o a la señora G, no importa, y se partió el bien cuando hablábamos de la extinción, después hablamos de lo que fue la liquidación y la partición, y cómo se operó por la subasta pública judicial. ¿Lo recuerdan? Bien, Pilar por lo menos lo recuerda, que la veo. Bien, entonces, en relación a ese tema, directamente con lo que vamos a hablar hoy, que son las
compensaciones económicas. Voy a hacer una pequeña introducción de las compensaciones económicas. Como la palabra lo dice, es poner, o más o menos poner, porque decíamos la clase anterior, en cualquier acuerdo se ganan y se pierde. Hay un dicho en la jerga, peor un mal acuerdo que una sentencia en contra. Bueno, generalmente eso se remite al derecho laboral, no al derecho familiar, pero al punto que voy es que generalmente cuando uno lleva a un acuerdo, cede derechos para poder encontrarse con otros que había perdido, en ambas partes. De eso se llama acordar. Cuando una persona o cuando una de las partes se pone muy rígida en su postura, en no querer ceder absolutamente nada, ni te digo si la otra parte opta por el mismo camino, es complicado llegar a un acuerdo. O sea, judicialmente les va a costar a ustedes como abogado de parte, hay veces que se ponen de acuerdo con el abogado, pero los clientes no quieren. Bueno, eso se trata porque muchas veces es difícil ceder. Y en eso se trata esto de los acuerdos y de las compensaciones económicas. Cuando uno va hacia adelante, muchas veces cede algunos derechos, algunos beneficios, por hablarlo de la compensación económica en particular. Y no se olviden un precepto que dábamos cuando estábamos hablando un poquito de la extinción del matrimonio, y con esto de los quantum en que uno se fija para basar alimentos y para basar también, como íbamos a ver, la compensación económica, las familias, las partes, los interesados, que es lo que no quieren, generalmente la justicia lleva a que pretendan tener el mismo nivel de vida con que se venían desarrollando, pero créanme que es difícil. Porque roto el proyecto de familia, roto el patrimonio, roto el sentido en que estamos todos en este barco, al dividirse esas aguas, bueno, es cuando se sufren estas distintas injusticias, por llamarlo de alguna manera, con unos y con otros. Pero bueno, vamos con haciendo una breve reseña de cómo viene relacionado todo esto de la extinción del matrimonio, de las particiones, de las liquidaciones, que en definitiva todo se transforma, como les decía el otro día, en plata, en dinero. Vamos a ver un poco lo de este instituto nuevo que pone en nuestro nuevo codificador, como son las compensaciones económicas. Las compensaciones económicas las vamos a ver en el divorcio declarado judicialmente, o sea, en el divorcio con una sentencia firme, en las uniones convivenciales y cuando tenemos la nulidad, como vimos el otro día, la nulidad del matrimonio. ¿Cómo se llaman? En esto nuevo que mete el codificador, algunos lo llaman prestaciones compensatorias, otros las llaman pensiones compensatorias por desequilibrio, y otros las llaman compensaciones económicas con prestación post-divorcio, porque esto es lo que viene después del divorcio, después de finalizada la unión convivencial o después de declarada la nulidad matrimonial. Distintos aspectos que vamos a ver, que no tiene que ver que tengan hijos o que no los tengan. Aida Killermacher de Carlucci, que es mentora, entre otras cosas, de este nuevo código, se basa en esta postura en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, leo textual: la protección integral de la familia, la defensa del bien de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Fundamento principal de la incorporación de las compensaciones económicas es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Algunos principios que están relacionados con la compensación económica es la autonomía, obviamente para concretar un proyecto de vida en común. Vean reflejado que siempre las partes tienen voluntades, son autónomas, ahora pueden elegir los distintos regímenes en la cual abocan o no sus bienes, eso le da una autonomía de voluntad.
Algunos dicen que es más restrictiva, otros dicen que es más amplia, pero uno de los principios es la autonomía. El otro es la solidaridad entre los cónyuges. Como hablábamos cuando vimos lo del proyecto en común. Che, bueno, en este barco estamos dos, somos dos, vamos los dos para el mismo lado, sumamos esfuerzos, sumamos voluntades, somos socios en nuestras ganancias y también en nuestras pérdidas, siempre hablando económicamente hablando. Y la igualdad de oportunidades que precepta el codificador en este nuevo cónyuge entre las oportunidades, y la palabra clave es oportunidades, que tenían los cónyuges o los convivientes. Creo que en la clase anterior, yo ahora no me acuerdo, alguna de ustedes o alguno de ustedes preguntó por qué pasa con esto de que siempre pierde el mismo o siempre pierde la misma. La mujer que no pudo trabajar a lo largo de muchísimos años porque estaba abocada al sostenimiento de su familia, a la crianza de sus hijos, un ejemplo que pusieron alguna de ustedes, bueno, está relatada en esto, en principalmente darle un pie de igualdad, más en esta etapa posgénero, igualdad de género, en tratar de equilibrar las fuerzas de quien tal vez salía temprano a trabajar y mantenía a su familia, pero no por ello era menor la posibilidad de, ojo, vos pudiste ir a trabajar porque alguien cuidaba a nuestros hijos, porque alguien cuidaba la casa, sea de un género o en otro, generalmente siempre, y más con las compensaciones económicas que estamos viendo nosotros ahora, que muchas veces datan de tiempo atrás y cada vez más atrás, no se olviden que Vélez sostenía o creía que el fundamental sostén de la familia era el hombre. Hoy toman un revuelo importantísimo las compensaciones económicas porque ya hace muchos años que el hombre no lo es más. O sea, es en conjunto, es estar dentro de este proyecto de familia y tanto mamá o papá o quien fuera, ambos, parejas, hetero o no, van, trabajan y llevan su proyecto de vida adelante. Voy a leer la definición de compensación económica, no si quieren copiarla la copian, pero si no, en algún momento ya la vamos a subir. Consiste en el pago de una suma de dinero o de una cantidad periódica, generalmente mensual, que uno de los ex esposos debe abonar al otro para subsanar el desmedro en el nivel de vida económico-social que sufre a causa del divorcio o para compensarlo por aquellos aportes en servicios o bienes que por su especial naturaleza no pueden ser justipreciados ni saldados en las operaciones de liquidación y partición del régimen patrimonial, matrimonial o de la convivencial. Larga la definición, ¿no? Extremadamente larga para mi gusto, para una definición. Pero bueno, es un poco el colorario que yo les había dado de entrada. Lo que se trata es de compensar, ¿no?, este desmedro post-divorcio, post-ruptura, post-extinción que puede tener uno de los cónyuges o el otro, que puede sufrir uno de los cónyuges o el otro. Algunas de las definiciones nos vamos adentrando en algunas de las metodologías que puede ser. O sea, puede ser un pago único, una prestación única, una compensación única, lo que esto salvaría el engorro de estar atado durante mucho tiempo. Pero generalmente es una compensación planeada en meses, en cuotas, por llamarlo de alguna manera. Muchas veces podrá ser en especies, muchas veces podrá ser dinero, y muchas veces la compensación va a estar dada a algún tipo de renta, fruto o bienes, como hablamos en la clase anterior. ¿Cuál es la finalidad? Receptada también por relativamente hace poco un montón de fallos jurisprudenciales, ¿no? El propósito de la compensación económica es, como les decía anteriormente, nivelar o equilibrar la desigualdad económica entre los cónyuges o los convivientes, matrimonio o uniones convivenciales,
como consecuencia del divorcio, de la nulidad del matrimonio o del cese de las uniones convivenciales. Se termina, se extingue, el juez va a tener la posibilidad de, y la tarea dificilísima por otra parte, de evaluar a ambos cónyuges cómo llegaron al matrimonio o a la unión convivencial y cómo terminaron. En ese quantum de probabilidades de sopesar cómo entraron unos, cómo terminaron y qué pasó en el medio, surge lo difícil de una compensación económica. Les leo un fallo del 2016, cuando esto recién empezaba a caminar, de la Sala B, una Cámara de Apelaciones, en donde dice: la finalidad es evitar el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión puede generar en uno de sus miembros, siempre que ese desequilibrio tenga una causa adecuada, propia a la unión y a su ruptura. O sea, no que la causa del desequilibrio económico o de esta vulnerabilidad fuera ajena. Siempre la radicación, siempre la relación directa está dentro de la unión convivencial o del matrimonio y su relación inmediata. Esto es incorporado por el anteproyecto, como les dije, como una novedad y receptado hoy en el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué se lo incorpora? Como les decía anteriormente, primero por una perspectiva de género, cómo ha avanzado esto de la igualdad de géneros, de que hoy ambos cónyuges están compartiendo a la par, juntos, este proyecto en común. Se encuentran muchas mujeres luego del divorcio a efectos de asegurar una igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Este es un precepto, como les decía, que incorpora por la perspectiva de género. Y luego, como les decía anteriormente, por la solidaridad. O sea, nosotros estamos juntos en este proyecto, somos socios solidarios en las buenas, en las no tan buenas, y ahora, cuando esto se acabó, en las malas. La naturaleza jurídica, como cuando los abogados, o cuando los abogados no, cuando los codificadores o cuando los juristas no saben cuál es la naturaleza jurídica, ¿qué dicen? Bueno, la antigua palabra también, de la época mía, no se piensan que es de nuestro codificador, o sea, sui generis. O sea, es bien propia de lo que nosotros estamos viendo. O sea, no tiene un raigambre anterior. Es bien propia de esta injusticia o de este menoscabo o de este desequilibrio que puede tener uno o el otro de los cónyuges post-divorcio. Algunos los relacionan con los alimentos, no son alimentos. Algunos los relacionan con los daños y perjuicios, no son daños y perjuicios. Algunos con el enriquecimiento sin causa y algunos con otras figuras afines del ordenamiento jurídico. Bueno, no, es bien sui generis. Es bien propia de este desequilibrio, de esta sociedad nueva, de este nuevo concepto de familia, de querer no castigar siempre al mismo. No son alimentos, no son daños, no es enriquecimiento sin causa y no es ninguna otra figura afín. ¿Cuáles son algunas de las diferencias que tenemos en la compensación económica, por ejemplo, con los alimentos? Los alimentos es un derecho personalísimo, es un derecho humano, de subsistencia, intuite personae, o sea, la compensación económica es un derecho de crédito, de igualdad, rige por una obligación de dar. Con los alimentos se responde a una situación de necesidad. Con la compensación económica más o menos, pero ante la prueba y reunión de presupuestos del desequilibrio, más bien que la necesidad, sin la exigencia de esta necesidad, pero con el desequilibrio económico. Puede ser que no tenga necesidad, pero puede ser igualmente que haya un desequilibrio económico. Como les decía el otro día, para algunos el piso va a ser el techo de otros. Entiendan esto en las distintas, en el distinto contexto de la base económica que traiga cada familia. O sea,
Para mí podrá ser una necesidad comer y tal vez para el otro no perderse la clase de equitación. ¿Se entiende? O sea, vamos a tener que, el juez va a tener que analizar en este quantum dónde está parada cada familia, que es un mundo. Entonces, no tiene por qué ser una necesidad la compensación económica, el alimento sí. Se modifican los alimentos por cambios circunstanciales. En principio, la compensación económica no debería afectarse a estas circunstancias. Después vamos a ver que sí hay determinadas excepciones. Con los daños. Bueno, en los daños, recuerden lo que les dije la otra vez, siempre está relacionado por una intención, o muchas veces está relacionado por una intención. En la compensación económica no depende de ese presupuesto civil, de esa responsabilidad civil. En el daño hay una conducta antijurídica. Tengo la intención de, entonces viene acompañada de una conducta antijurídica. La causa de la compensación económica es el vínculo matrimonial y su ruptura. O sea, se terminó el matrimonio, se terminó la unión convivencial. Bueno, vemos cómo quedamos parados. No es que hay un acto antijurídico con la idea de o con manifiesta de dañar. Dependen de una atribución de un factor, los daños siempre subjetivo y objetivo. Subjetivo tengo la intención, objetivo lo realizo. La compensación económica siempre es objetiva, siempre tiene una atribución subjetiva. O sea, yo estoy en un desequilibrio, creo que lo estoy, lo considero. ¿Cómo se regula? ¿Quién leía? Constanza, lee por favor el 441. ¿Cómo se ve plasmado toda esta antesala, todo esto que le estoy diciendo yo en el Código Civil? Por favor. 441. Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación. Momento. Un desequilibrio con esto de equilibrar a las partes después del manifiesto. Es importante. No es milimétrico, no es ínfimo, es cuestionable, es un desequilibrio manifiesto. Tiene que existir que uno en este acuerdo se quedó con mucho y yo no me quedé con nada. ¿Se entiende? Seguí, por favor, Constanza. Que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. La causa es fundamental. La causa es fundamental. O sea, tiene, como les dije con anterioridad, tener una relación directa con la ruptura del matrimonio, con este esfuerzo en común. Porque ustedes vean el caso de que si una de los dos cónyuges era el que aportaba el dinero y a partir y en relación de esa ruptura no lo aporta más, el otro va a sufrir un menoscabo. Porque lo primero que se va a preguntar es, ¿y ahora de qué vivo? ¿Y ahora dónde vivo? ¿Y ahora de qué voy a trabajar yo con 50 años? Es difícil conseguir en Argentina un trabajo, es difícil que lo consiga un joven capacitado. ¿Se imaginan una persona de 50, 55 años? Y ustedes me van a preguntar, ¿y eso guarda una relación directa con el estado en que se vivió? Por supuesto. Una persona que es probable que no tenga aportes, una persona que es probable que no se jubile. Por eso hace muchísimos años fue tan criticada la jubilación a las amas de casa, ¿recuerdan? Fue súper criticada. Bueno, ahora, más allá, para adentrar en un ambiente político o no, aquellos que la criticaban o no, nunca tuvieron en cuenta esta compensación económica. ¿De qué iba a vivir esa señora separada en ese momento, divorciada, que se había quedado en su casa
¿Quién le iba a dar trabajo a los 60 años de edad? ¿Iba a conseguir los 25, según qué reglamento, años de aporte? ¿De qué iba a vivir? Bueno, entonces, como decía Constanza, que tiene que tener una causa adecuada al vínculo matrimonial y a su ruptura. Continúa, Constanza, por favor. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Bueno, gracias. Es un poco lo que estuvimos hablando en la antesala de la compensación económica. Puede ser un pago único, puede ser un pago en un periodo de tiempo, en un tiempo determinado, y puede ser un pago también in eternum, o sea, hasta que después vamos a ver uno de los cónyuges fallezca o no, o se modifique algún tipo de situación. Hago un minuto porque tengo una pregunta. O tenía, porque ahí la estaba viendo. Nicanor, profesor, en el supuesto que se puede que los cónyuges no tienen un desequilibrio. Sí, correcto. Leo en voz alta la pregunta de Nicanor. En el supuesto que se pruebe que los cónyuges no tienen un desequilibrio patrimonial, ¿desaparece la compensación? Sí, desaparece. Si hubiera aparecido y cambia, entramos en esto de la excepción, se termina. Una vez terminado el desequilibrio económico, desaparece la compensación. Pero es buenísima la pregunta, porque recién como hacíamos la separación por los alimentos o por los daños, o cuál era su naturaleza jurídica, por eso decíamos que era sui generis. No siempre hay compensación económica, ¿eh? No siempre va a haber compensación económica. Es más común que no la haya, o la está habiendo últimamente. ¿Y por qué no siempre hay compensación económica? Porque no siempre hay desequilibrio económico. Y en esto del género, en lo que estábamos hablando, de los fundamentos en que se basa el codificador, ojo que hoy hay muchas mujeres que han ido por encima en cargas de salarios y no hay desequilibrio. E incluso hay desequilibrio al revés. Lo que nunca Vélez pensó, lo que nunca Vélez se imaginó. ¿Me siguen? O sea, no siempre, Nicanor, hay compensación económica. ¿Contestada la pregunta? Gracias. Profe, Seguimos. yo tengo una Sí, duda. Si bien se diferencia con esos institutos, no se excluyen entre sí. Bien podrías tener compensación económica y a su vez una acción de daños, o si se excluyen. excelente pregunta, Constanza. No se excluyen. Yo puedo percibir una compensación económica y así todo percibir alimentos. Que muchas veces la gente las confunda es otra cosa. Porque los alimentos, Constanza, deberían de ser, ¿para quién? Para el alimentado, no para el cónyuge. El cónyuge va a ser las veces de administrador, porque generalmente son hijos menores, ¿no? Pero nada tiene que ver con la compensación económica. Puedo recibir una compensación económica por este desequilibrio económico que padecí por el matrimonio, y aparte alimentos. ¿Contestada, Constanza, la pregunta? Sí, gracias. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los presupuestos de viabilidad de la compensación económica? Un poco lo que preguntaba recién Constanza por uno o por otro. Como les dije, el desequilibrio manifiesto de un cónyuge respecto del otro, el desequilibrio que se origina por la situación patrimonial, o sea, en definitiva, chicos, esto es plata. O sea, más allá de que pueda haber bienes, más allá de que los bienes puedan ser indivisibles, no se olviden que en este proceso de extinción, en algún momento llegará la liquidación y la partición. Recuerden con aquellos casos que pasa que no se puedan dividir, bueno, se venderán. ¿Qué pasa con esos casos que una de las partes no quiere venderlo? Bueno, se subastarán. Recuerden que la justicia no dictamina sobre caprichos,
sino sobre realidades personales, en este caso de los cónyuges. La causa siempre, la ruptura del matrimonio, o se termina la unión convivencial. ¿Cómo lo vamos a compensar? Como les dije antes, como consecuencia de esto que se termina, este desbalance en la vida común, se encuentran con distintos tipos o dinero, o bienes, o frutos, o rentas, o compensaciones por alquileres, o como a ustedes se les ocurra, o como al juez planteando este caso en particular, y con las posibilidades que los letrados, que los colegas les damos, que pueda hacer lo más equilibrado posible esta descompensación. Leamos, Constanza, el 442, por favor. Fijación judicial de la compensación económica, caducidad. A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. Momento, antes de entrarme en lo que ya habíamos hablado, no hay acuerdo. No hay acuerdo. O sea, me puse en una postura tan rígida que no pude o no quise ceder nada. Entonces no hay acuerdo. Un tercero va a necesitar de la venia judicial, este juez, para decirme, bueno, es así. A partir de ahora va a ser así. Continúa. A. El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. Lo que les dije al principio, el estado patrimonial, ¿con qué entro yo al inicio del matrimonio, al inicio de la unión convivencial, y cómo termino? Porque en ese lapso, que en algunos es lamentablemente muy corto, en otros puede ser larguísimo. Hay matrimonios que se disuelven, bueno, el caso del fallo del otro día, son grandes, tienen 60, 65 años, entonces me estás hablando de capaz de 30 años de matrimonio. ¿Cómo entré a los 30 años? ¿Cómo estoy ahora? Hicimos una vida juntos. Podemos o no haber amasado una cierta fortuna por decir capital. Creamos un negocio, una empresa, una pyme. Es nuestra, en las pérdidas y en las ganancias. Che, ¿y ahora cómo hacemos? Seguí. B. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. Lo que preguntaba creo que Yamila en la clase anterior. O sea, che, ¿y esa pobre madre que se quedó cuidando a sus hijos durante 20 años? ¿Ahora va a salir a trabajar? ¿De qué? ¿Qué tipo de aportes puede llegar a tener esa persona? ¿Se entiende? Seguí. C. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. Fundamental. Fundamental, como decíamos en el fallo que habíamos visto precedentemente. O sea, la edad de los cónyuges, los que les dije recién, el estado de salud. Fíjense que en el caso primario de la otra vez, ni les digo la acusación de abusos que había tenido uno, pero bueno, no nos metamos hoy en ese tema, ya lo vamos a ver el tema de abusos. Pero bueno, el tema de enfermedades, el tema de encima de la edad, encima de que me quedé acá, encima no voy a conseguir trabajo porque padezco de cierta enfermedad. Y ahora vos me vas a decir, ¿y si esa enfermedad está relacionada con qué? Con un tratamiento médico, me decís, me vienen a consultar al estudio y dicen, por un tratamiento médico. Perfecto, por un tratamiento médico. ¿Con qué obra social se atiende? X. Es de mi marido. ¿Me siguen? Es más complejo. La voy a seguir, voy a seguir pagando. Bueno, ¿dónde se va a atender esa señora, ese señor que encima tiene un menoscabo físico, un problema de salud? Pero ni siquiera estoy hablando de una restricción a la capacidad. Estoy hablando de algo lógico y normal. Algún padecimiento por algún tratamiento, no sé, coronario. O una medicación por diálisis.
¿Quién va a pagar eso? ¿Me siguen? Continúe, Constanza. Yo la miro, Nazaret, porque donde me hace con la cabeza yo sigo. Continúo, a ver si por lo menos una entendió. Pilar también. Donde me hacen así con la cabeza, Sí, se sigo. entiende, se entiende. Bien. Constanza, seguí, por favor. D. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. Leíste el D, ¿no? Sí. Bien. El E, ya hablamos de esto. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Bueno, el trabajo en sí, como hicimos recién, teníamos una empresa, pero la dirigía él o ella. Sí, seguí. F. La atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial o un bien propio o un inmueble arrendado. En este último caso, ¿quién abona el canon locativo? Bueno, porque ahí ya nos metemos de caso, en el caso de la atribución familiar, en la atribución de la vivienda familiar, cuando tenemos una vivienda y de quién era. Si era de uno de los cónyuges, si era ganancial, o sea, si era de los dos, si era un bien propio de algunos, y quién se queda con esa vivienda, o por lo menos a quién se le atribuye la vivienda familiar durante un tiempo relacionado con este desequilibrio. Y más les digo si tiene algún, por ejemplo, hijos menores. A ver, en algún lado tienen que vivir, chicos. Más allá de que se pueda liquidar y partir, los hijos no. En algún lado tienen que vivir. Y si yo soy la mamá o el papá y no tengo dónde ir a vivir, bueno, la atribución de la vivienda familiar, lo que estábamos hablando el otro día, la importancia que este código le dio a la protección de la vivienda. Continuamos. Una pregunta. Sí. Vio ¿Quién habla? Perdón. Abril. Hola, Abril. Sí, muchas veces las familias viven, por ejemplo, con sus padres. Por ejemplo, la familia tiene 2 hijos y viven en la casa de la madre, de la mujer, y se separan. ¿Cómo es este caso? O sea, no tienen vivienda ni propia, es como viven con su familia, pero ¿cómo es la atribución de la vivienda ahí? ¿No habría? A ver si entendí, Abril, la pregunta. Una familia vive en una casa, pero esa casa es alquilada, no es propia. No es propia ni de un Sí, cónyuge. o esos casos que se dan muchas veces que, por ejemplo, no sé, la casa adelante vive los padres, Sí, y atrás la mamá y vive el el papá, y matrimonio, atrás vive correcto. el matrimonio con sus hijos. Correcto. Y ese, por ejemplo, y los padres son de él, ¿no? Claro, de Bueno, uno de los cónyuges, sí. de uno de los cónyuges. Vamos a poner, en el caso que vos diste, igual después vamos a ver atribución de la vivienda familiar, pero te lo contesto ahora. Es probable que Abril, es probable no, que le den la atribución de la vivienda familiar a la madre, que está Claro, con sus hijos, al que o no sea, era la hija del dueño de la casa. ¿no? Pensé Claro. que Y vos me era vas a al decir, hijo del dueño de la casa. no, porque ahí Por- va a tener que sopesar esta compensación económica, porque el hijo del dueño de la casa va a tener tal vez medios para ir a alquilar otra, o no, pero siempre se va a estar al más vulnerable. Si vos me decís, esta mamá que vive en el fondo de la casa de los padres de su ex marido tiene otra vivienda, no le van a dar la atribución familiar. La atribución de la vivienda familiar, perdón, ¿no? ¿Se entiende, Abril? ¿Se Sí, entiende yo lo que se sopesa? tenía pensado justamente al revés por el hecho, como es el hijo que Está es bien. ¿Y a dónde los mandamos? A la padres, mamá y a los pero nenes. está bien, sí, está bien. Ahí damos en el clavo. Esa es la Y compensación igualmente económica. se daría una compensación, ¿no? Obviamente. Siempre, Claro. siempre. Algunos hasta pagan una renta, un alquiler, Ujú. pero algunos que no tienen casa, como yo creía que era el ejemplo que usted me preguntaba al principio, ojo que tal vez es que el otro que se fue sigue pagando el alquiler, ¿eh? Como les dije en la extinción del matrimonio la otra vez, con el mismo fiador que puso, con el mismo contrato que puso, hasta que se termine el contrato. Y usted me dice, pero si yo no vi, y usted es la abogada del otro cliente, del que paga.
¿no? Y me dice, che, pero este tipo no vive más ahí. Sí, no vive más, pero ahí vive lo que era su familia. Ahí viven sus hijos. Ahí está la descompensación. Ahí está el desequilibrio. Entonces usted del otro lado me dice, sí, pero esa señora que se quedó en la casa que está pagando mi cliente, tiene un sueldo mucho mayor. Ah, bueno, la voy a perder ahí. Ahí la voy a perder. Porque la compensación capaz que va para el otro lado. ¿Me siguen? Claro, No sí, sí. no se cierren a la histórica inferioridad de género, aunque la práctica la lleva para ese lado. Chicas, digo chicas y perdón Nicanor, porque la mayoría son chicas, pero ahora en un ratito me pongo del lado de Nicanor. No se cierren con eso, porque lo que históricamente pasó, como les decía al principio, ya no está pasando tanto, por suerte. Ahora, el garrón se lo comieron 100 años, porque no había compensación económica. Atrás de la no compensación económica, ¿saben lo que siempre hubo? Injusticia, pobreza. ¿Me siguen? Madres sin hijos. Dejá que me lo llevo yo. ¿Por qué te lo llevas vos? Porque tengo plata. ¿Me siguen? Ha cambiado totalmente, pero no se cierren solo a la idea del practicismo que traemos con la historia. Puede haber, y hay, siempre de los dos casos, como recién decía Constanza. Profe, Nicanor, le una hago una parte. consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Nazaret. Damos. Un matrimonio se divorcia y hay un hijo que además de por ahí ser menor de edad, padezca una enfermedad que requiera un cuidado y que eso haga de que la madre no pueda trabajar aparte. Más ¿Eso todavía. incrementa el alimento o va por separado el alimento de la compensación que tenga la madre? Siempre va a estar por separado, pero pueden operar las dos cosas. Claro. Pero ese ejemplo es más todavía. Porque Porque puede no ser menor de edad, pero no estar al ser, cuidado del chico, porque tiene una del restricción hijo. de su capacidad, Claro. porque tiene un menoscabo. Entonces, el codificador va a proteger siempre al más vulnerable, al que no tiene casa, al que tiene un problema, al que necesita de ayuda. ¿Me siguen? Siempre. Continuamos, Constanza. Terminaste con la lectura del artículo, ¿no? Sí, faltaba la parte de la caducidad de la acción. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor, gracias. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Momento. Alguien me preguntó la clase pasada, y ahora quiero que me digan quién fue. ¿No es poco 6 meses? ¿Recuerdan que alguien preguntó eso? Bueno, yo no acuerdo quién fue, y no sé si hoy está. Me parece que no. Bueno, y yo les decía, bueno, mazo, o sea, 6 meses para algunas cosas es muchísimo tiempo, porque para algunas cosas es muchísimo tiempo 5 minutos. Pero 6 meses para otras no es tanto. En materia judicial, créanme que 6 meses se pasan volando. Ahora, el codificador tuvo en miras, en esto de la caducidad, de decir, si vos en 6 meses no viste o no sentiste en carne propia este desequilibrio, es porque en definitiva no necesitas tanto la compensación económica. Porque recuerden que la compensación económica no iba de la mano de la necesidad, como sí los alimentos. La compensación económica iba de la mano del desequilibrio, de la descompensación. ¿Me siguen? Por eso el ordenador el codificador puso 6 meses. Si después... Claro, porque aparte es después de la sentencia de divorcio, con lo cual Correcto. transcurrió más de 6 meses. Desde Procesalmente, la desvinculación del matrimonio, digamos. Nazaret, a veces pasaron años. Claro. A veces pasaron años.
A veces pasaron más años para uno que para el otro, porque créame que generalmente, a no ser que esté muy a flor de piel la ruptura, uno hace el duelo años antes que el otro. La famosa frase, ¿y ahora me lo decís? Pasaron años para uno que ya hizo el duelo, por eso a los 2 minutos generalmente ya tiene pareja. No me voy a meter en ese tema porque es para pelearse, no, para discutir un rato. Ahora el otro, el que no sabía, el que estaba a full con el proyecto, se enteró un año después que el proyecto se había terminado. Agrégueme, Nazaret, lo que usted dice del proceso judicial, de iniciar el proceso. Una de las partes lo va a querer iniciar al otro día y el otro va a decir, che, pará, peleémosla juntos, luchemos un poco. Ya se cayó hace años el proyecto, pero una parte no lo sabe. ¿Me siguen? Entonces, 6 meses y créame, a las cosas en derecho hay que ponerle un plazo. Le repito, y esto es muy personal, no estoy desafiando al codificador, para algunas cosas 6 meses es muchísimo, para otras cosas 6 meses no es nada. Pero bueno, el codificador tomó la pauta y en todo esto que venimos hablando, recuerden ustedes la extinción del matrimonio, el punto final para el examen, recuerde, el punto medio, siempre 6 meses. Siempre los plazos que hemos visto nosotros son 6 meses. Entonces recuérdenlo como mnemotécnicamente. O desde el inicio de la demanda, si fue por presentación conjunta, o desde que me notificaron, o ahora para la compensación económica, desde la sentencia, son 6 meses. Ahora, como dice Nazaret, ojo, guarda que capaz que yo hace un año que estoy en el proceso judicial, porque encima no fue de común acuerdo, fue contradictorio. Pues nos estamos matando. No es que llegamos al divorcio con un acuerdo. No, no nos peleamos por guita, nos peleamos por 1000 cosas. Pero bueno, pasó un tiempo. A partir de esa sentencia, 6 meses. 6 meses y caduca para pedir la compensación económica. ¿Se entendió? Profesor, sí. Sí. Perfecto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Las que usted quiera, Yamila. Mire, referido al punto C, en donde decía, hacía referencia a la edad y al estado de los cónyuges, La el edad estado y de el salud. estado de salud de los cónyuges y Sí. Yamila, y de los hijos. Está bien. Mi pregunta va dirigida a que si tiene que ser un diagnóstico desfavorable preexistente a la sentencia o se puede contemplar que el diagnóstico venga a los 2 meses de la sentencia. ¿Queda comprendido dentro de 6 meses la posibilidad de reclamo? Sí, queda comprendido. ¿Sabe por qué? Porque yo me enteré tarde de este diagnóstico, Yamila. ¿Me seguís? Sí. Y no es atribuible al más vulnerable. Es atribuible a que no sabía. Está bien. Ahora me voy a tener que someter a un tratamiento médico, a un tratamiento quirúrgico, que va a llevar un año. ¿Me seguís? Sí. Cambió. Ahora, ¿por qué? ¿Porque lo conocía? No, porque lo ignoraba. Claro. Entonces vamos a tener que rever esa situación y ese desequilibrio. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que me vas vos del apartado, el apartado C era, por ejemplo, y de los hijos, una enfermedad de un hijo mío. Che, o ahora si no hay compensación económica no sos más hijo mío. Ah, yo ya, como la propaganda de antes, yo ya cumplí, ya pagué. Che, pará, va a ser hijo tuyo toda la vida, estés con tu mujer o no. ¿Me seguís? Sí, y si no hubiera hijos y la enfermedad es de un cónyuge, Lo mismo. hasta Porque 6 meses. Sí, no. 6 meses para poder meter la compensación. Exacto, después de la sentencia. Después de la sentencia. La compensación puede durar muchísimo tiempo más, aunque no haya hijos. Está Porque bien. el desequilibrio manifiesto se va a dar igual, aunque no haya hijos. Y te agrego una cosa más que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si éste muere? Ojo, por ejemplo, en el caso de alimentos, no hay hijos, muere. Ojo que ahora voy a ir contra los herederos, para arriba o para abajo. Mirá lo que te mete el codificador. Mirá cómo protege al más vulnerable.
¿Me seguís, Yamila, en el ejemplo? Sí. Ojo, es nuevo, relativamente nuevo. Pero ahora puedo ir, ¿eh? Ahora puedo ir para arriba o para abajo. Porque quien tenía la capacidad de alimentar murió. Mirá cómo protege el codificador al vulnerable. Y lo protege de la manera en que te digo que no sos más mi abuelo, que no sos más mi primo hermano. ¿Me siguen? Sí. Contestada la pregunta, Yamila, seguimos. Sí, clarísimo, gracias, doctor. No, por favor. La forma de pago, la vimos recién, la repito rápidamente, prestación única o indeterminada en el tiempo, o determinada en el tiempo. O no es una prestación única, pero se va a dar a plazos, pero sí van a estar determinados y no van a ser in eternum. Los fundamentos del anteproyecto ya lo vi. ¿Qué hay que analizar? La imperiosa tarea que tiene el juez, por eso ha sido tan controvertido lo de la compensación económica y ha habido tantas idas y vueltas de unos y otros y cada juez parecía que le temían al concepto, pero le temían por lo difícil que es para ellos. Analizar la evolución patrimonial de cada uno de los cónyuges antes y al cierre, como les dije, evaluar especialmente la última etapa de la convivencia, las reales posibilidades de proyección razonables tanto de uno como el otro y las ocasiones pasajeras. O sea, ¿era simplemente una oportunidad? O sea, ¿simplemente tuvimos un golpe de suerte? ¿Nos ganamos el Kini? ¿O esto lo hicimos con el esfuerzo del trabajo en común? Porque los dos teníamos una panadería. Un minuto que tengo preguntas. Romina, en el caso de alimentos tiene que ser preexistente el estado de salud, por ejemplo, que tenga una enfermedad. Romina, ¿qué es bien lo que me querés preguntar? ¿Está Romina? Romina, ¿me escuchás? Sí, ¿se escucha? Sí, yo te escucho muy bien. ¿Qué es exactamente en el caso de alimentos lo que me querés preguntar? Claro, en el caso de alimentos, para que se dé, para que se pueda dar los alimentos, es necesario que tenga la enfermedad preexistente antes del divorcio para que se dé el alimento también ese supuesto, No, ¿o no es necesario? no es necesario, porque Ah, también se pasa. el alimento responde a una necesidad del alimentante. Esté o no esté enfermo, bueno, se verá en el quantum, cuanto más, cuanto menos, pero no guarda relación. Y te repito, Bueno. Romina, no confundas alimento con compensación económica, porque como lo vine explicando, ojo, son dos cosas distintas. Ok, bueno, muchas gracias. No, dimos el ejemplo, Romina, del alimento porque alguien preguntó, pero son dos cosas distintas. Tengo una pregunta de Natalia. En el caso de que puede hacerla Natalia para todos. Ah, la contesté, Natalia, ¿no? ¿Es vieja? No, profesor, no la contesto. En el caso de que el Bien. cónyuge tenía una enfermedad preexistente y no se hizo los controles médicos debidos, o sea, no tenía el control médico y por no realizárselos, ya había una Suele enfermedad pasar, preexistente, es lo que suele pasar, sí. ¿puede iniciar la acción de compensación igual en el caso de 6 meses? Sí, lo puede hacer, porque sabe lo que pasa, va a estar vulnerable igual. Es un poco lo que yo le decía, por eso ahí cabe la ignorancia y no la intención. No lo sabía, me tocó. Seamos un poco a ver más pragmáticos y terminantes. Tengo cáncer. Lo tengo hace mucho, pero no lo sabía. ¿Contestada la pregunta, Natalia? Sí, sí. Seguimos, porque si no, no vamos a llegar. Por favor, Constanza, el 442. El 442 es el que vimos recién.
Bueno, lea la parte que dice, la caducidad extingue el derecho, perdón, porque yo estoy leyendo la atribución del 2566. La pregunta es si era justo o no. Bueno, nos explayamos ya sobre eso y no quiero entrar sobre la caducidad. El plazo cuenta, como cuenta la etapa previa en cuanto al cómputo de plazo, bueno, un poco lo que veníamos hablando recién, desde dónde, desde cuánto, cómo, lo sabía o no. ¿Es un derecho renunciable la compensación económica? No se olviden que nace después de la sentencia de un divorcio. Se materializa el no reclamo de este derecho en sede judicial en el plazo de caducidad o en el marco de la propuesta reguladora, nos dice el codificador. Bueno, no es que es o no renunciable, yo puedo pedirlo o no. O sea, en realidad les diría que no está prevista la renuncia en la compensación económica. Lo que pasa es que puedo llevarla adelante o no, y de llevarla a cabo adelante o no, pueden que me den lugar o no. Porque no se olviden que en esto va a ser una materia probatoria interesante. O sea, no porque pida la compensación económica me la van a dar. Tal vez no me asista el derecho para que me la den. ¿Me siguen? Tal vez tenga que pasar yo una compensación económica. El monto, bueno, ya lo dimos, la regla es la inmutabilidad, pero hay excepciones. Constanza, lee el 440, por favor. 440. Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. ¿Por qué, chicos, garantías? Porque los contratos pacta su servando, o sea, se realizaron para cumplirse, pero ojo, no siempre se cumplen. No siempre lo que uno arregla después lo lleva adelante. Entonces van al estudio de Pilar y le dicen, doctora, pero yo acá tengo el acuerdo firmado por la compensación económica, por los alimentos, por lo que fuera, pero no pasa así. Y entonces Pilar le va a decir, ¿y usted qué quiere que haga? ¿Que lo mate? Entonces es decir, y no, pero no lo paga. Bueno, en todo acuerdo está atado a una cierta voluntad. Entonces usted me va a decir ahora, pero bueno, entonces yo voy contra el que no cumple la compensación económica. Y no tiene nada. No trabaja, o trabaja en negro. No tiene nada a su nombre. Vive en una super casa, pero está a nombre de otro. Maneja un super auto, pero está a nombre de otro. Pero créanme, chicos, y bienvenido al segmento Esta es la vida real, la gente se insolventa para determinados tipos de acciones. Entonces acá el codificador dice, el convenio homologado, la decisión judicial, pueden ser revisadas si la situación se ha modificado sustancialmente. Bueno, eso es lo de la inmutabilidad. O sea, claro que hay excepciones, porque cambiaron las reglas del juego. Continúe, bueno, lo leí yo, Constanza, lo terminé de leer yo, pero ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, el principio es la inmutabilidad. Iba a leerles un caso, pero estoy medio apurado porque ya son las 11 menos 10. Vamos a la atribución. Reviso, perdón, constantemente si tengo alguna pregunta, pero alguien que me ayude, creo que no, ¿no? La única es la última es la de Natalia, ¿no? Constanza. No hay más en el chat. Gracias. Perdonen que me apoye en alguno de ustedes para seguir. La atribución, lo que hablamos recién, vamos a la atribución de la vivienda familiar, ¿no? Siempre basamentado en la solidaridad de la familia. Nosotros en esta estábamos juntos. Che, ahora no me sueltes la mano. Es un derecho humano, fundamental. Importa una restricción al derecho de dominio. Capítulo en el Código Civil de Derechos Reales que ustedes tienen que haber visto hace re poco. Restricciones y límites al dominio. Che, esto es mío. Bueno, es tuyo, pero tiene ciertas restricciones. Son como la servidumbre.
¿Recuerdan las servidumbres de paso? Che, esto es mío. Sí, pero por acá tiene que pasar la gente, porque si no, no se puede comunicar con el lote lindero. Entonces hay una restricción al dominio, fundado en el principio de solidaridad familiar y acceso a la vivienda. La atribución de la vivienda implica un desmembramiento del derecho en decir, ojo, que la propiedad privada se puede seguir un deslinde de titularidad. Yo ya sé que es tuya, pero por el momento me la atribuyeron a mí, porque en mí se vio un desmedro, una vulnerabilidad, porque yo estoy con los nenes, porque yo tengo que vivir en algún lado. Y la importancia de la vivienda. Constanza, lee por favor el 443. Atribución del uso de la vivienda. Pautas. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Como les dije antes, sea un bien, sea un inmueble propio de cualquiera de los dos cónyuges o ganancial, o sea, es de los dos, pero también puede ser de mi ex. Siga. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas. ¿Es in eternum? No. El juez va a valorar hasta cuándo, cómo, dónde, qué va a tener en cuenta. Un montón de cosas, no solo la vulnerabilidad del que está sufriendo el desmedro por esta separación, sino si hay hijos menores o no, si estudian, si son menores, si son mayores de edad pero están estudiando, muy ligada al alimento, pero bueno, no importa. Si tienen alguna enfermedad, alguna restricción en su capacidad, continúe. A. La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos. Lo que hablamos siempre. B. La persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse una vivienda. Desequilibrio total, situación manifiesta de desequilibrio. Sí, siga. El estado de salud y edad de los cónyuges. Ya lo hablamos, sí. Los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Bueno, no solo de los que están, no solo de los míos, sino de los tuyos, de los otros y de los nuestros. ¿Se entiende? Estamos todos en el mismo barco, los míos, los tuyos y los nuestros. El presupuesto de la decisión judicial para determinar el plazo, si el inmueble propio de uno de los cónyuges o es inmueble ganancial, ya dijimos que no es una condición. La persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, sí. La persona que está en una situación más desventajosa, sí. El estado de salud de los cónyuges, sí. Y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. ¿Qué supuestos pueden presentarse principalmente? Que el matrimonio tenga hijos, como alguno de ustedes decía, o que el matrimonio no tenga hijos. Si tiene, comprende a los hijos del cónyuge que quedó a los cuidados de los hijos. Me dan la atribución de la vivienda familiar a mí. Si uno de los cónyuges queda al cuidado de uno, puede pasar, y el otro al cuidado del otro, ¿quién va a decidir? El juez. El juez resolverá protegiendo al ex cónyuge con mayor que lo que venimos hablando en todo este segmento del programa, la vulnerabilidad. Ojo que puede que el matrimonio no tenga hijos. ¿Hay atribución de la vivienda familiar? Sí. ¿Hay compensación económica? Sí. Entonces, no hay ninguna norma. Se entiende que protege al cónyuge, obviamente, más afectado, en este caso, que no es la compensación, más afectado que habitacionalmente. No tiene vivienda, no tiene techo. La decisión, como les dije al principio, importa una restricción al derecho de dominio. ¿Por qué? Porque el cónyuge titular del dominio, la casa es mía, va a sufrir una restricción. Porque no puedo hacer con la casa lo que quiero, porque está el otro, porque no la puedo vender. De eso se trata la restricción. Es mío, pero por acá pasa un carro, servidumbre de paso. ¿Se entendió? ¿Sobre qué preceptos va a tener que resolver el juez adoptando siempre el criterio de la razonabilidad? La contemplación de valores comprometidos tanto para un lado
como para el otro. Voy medio rápido porque si hay hijos mayores de edad, cesa la responsabilidad parental. ¿Ya vieron responsabilidad parental? Profe, no lo vi. No, A Pilar la veo ya. Si Pilar y Nazaret miran para abajo, es no lo vieron. La responsabilidad parental era lo que antes se llamaba la patria potestad, que era compartida, como ahora es la responsabilidad que tienen los padres parentalmente con sus hijos. Entonces, cesa la responsabilidad parental con los hijos mayores de edad, hoy mayores de edad a los 18 años, ¿no? No a los 21, a los 18. Y acá les meto como recién la melange del alimento. Van a cesar y siempre y cuando estudien. Y si estudian, hasta los 25 años. Y si tienen más de 25 años y no estudian y le vienen a consultar a usted el estudio, mátelos entonces. No es tan fácil. Los chicos siguen viviendo. Creemos en este mundo que a los 25 años, estudió o no, deberían de independizarse. Deberían. Y yo me fui de mi casa a los 30 años. Deberían independizarse. No siempre pasa. Hijos con capacidad restringida o hijos mayores, pero con capacidad restringida, no comunes. Leamos por favor el 443, Constanza. ¿El 444 o el 443. Es el que leímos recién. 444, perdón. Bien No, ahí, está bien. Constanza. 444. Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. Ujú. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una Siempre renta a petición de parte interesada. Si no, jamás me voy a enterar, yo juez. Siempre a petición de parte interesada, ¿sí? una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. En el caso que me decía una de ustedes recién, una renta compensatoria a favor del que a no se le atribuyó la vivienda. Estoy viviendo yo. Bueno, deberé pagar una renta. Deberé pagarla si puedo. Ahí entra la compensación económica. ¿Por qué? Porque yo ya te di la casa. Con eso te compensé. ¿Me siguen? Que no es tan fácil. Continúe. Que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos. Perfecto. ¿Y por qué no va a ser enajenado? ¿Por qué? Por lo que dijimos recién. Porque afecta a una restricción y un límite al dominio. Entonces recuerden lo que hablamos en algún momento del asentimiento y consentimiento. ¿Voy a tener asentimiento acá? No, voy a tener consentimiento. Se trata de un acto jurídico, como es la venta. Mi pareja, mi expareja, va a tener que consentir. En este caso, que estamos peleando por la atribución de la vivienda familiar, créame que no va a ir. O el consentimiento va a ser nulo. Porque ¿a dónde voy a ir a vivir? En el ejemplo que vimos anteriormente, el juez subastaba la casa porque interpretaba que con el producido de esa subasta o de esa venta iba a poder comprar una casa para cada uno. A veces sí se puede, a veces no. Y en el caso anterior, si encima ni siquiera es mía y es alquilada y voy a tener que pagar una renta, menos que menos. Pero el problema no se va a dar solamente ahí, se va a dar cuando termine el contrato de alquiler, porque generalmente la otra parte lo va a dejar de pagar. Y si lo va a dejar de pagar, a mí me van a desalojar. Y ahí voy a tener en cuenta que va a haber a un qué, a un tercero, de buena fe, y a título oneroso, porque es un contrato de alquiler. Entonces yo también voy a haber vulnerado los derechos de ese tercero, que contrató conmigo en pos de que había un matrimonio. No lo hay más. Ni vayan a preguntarle a ese tipo por la compensación económica. Va a querer que te vayas de la casa mañana. ¿Se entiende? Bien, Nazaret, sigo. Continúe. Que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. Correcto, ya lo vimos, siga. La decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral.
Correcto, lo hablamos recién, siga. Si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Correcto, lo hablamos recién. Ahora, 3 supuestos. Inmueble sede de la familia cuya titularidad recae en uno de los excónyuges, hay uno solo de los cónyuges que es el dueño, el juez puede fijar un canon locativo a favor del otro, como lo hablamos recién. Inmueble sede de la familia en condominio, o sea, es de los dos cónyuges, ¿no? El juez definirá cuál de los cotitulares, porque es un condominio y son dos titulares, se encuentra en una situación de ¿qué? Como venimos hablando a lo largo del capítulo, de vulnerabilidad. A ese se le va a atribuir. Inmueble sede de la familia en condominio entre uno de los cónyuges y, ojo, te meto un tercero. El tercero tiene la prerrogativa de peticionar la indivisión del inmueble, en el caso de que no hubiera pactado la indivisión. Porque acá, como les dije yo recién, estoy metiendo a un tercero, que nada tiene que ver con las compensaciones económicas de los cónyuges o de los convivientes. Y encima, como dice el ejemplo, la propiedad no se puede dividir. Entonces sí no me va a quedar otra que la partición y la liquidación. ¿Se entiende? Lea, por favor, de Constanza el 445. Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesa. A. Por cumplimiento del plazo fijado por el juez. Sí. B. Por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación. Correcto, siga. C. Por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. Recuerden lo que vimos la otra vez con las causales de indignidad que eran en forma taxativa y que vienen en la relación de herir al causante. Bueno, operan en el mismo caso. Sí, continúe. Ahí termina el artículo. Bien, en los supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si se parece la causa que la motivó, ya lo vimos, o si la persona beneficiada contrae matrimonio, o vive en unión convivencial con otra persona, o cuando el alimentante incurre en algunas de las causales de indignidad, lo vimos. Cuestiones a tener en cuenta, voy rápido. Enfermedad grave preexistente que piden autosustentarse, el alimentante fallece, se transmite a sus herederos, ya lo vi. ¿De qué forma se efectiviza? Pactado en el convenio regulador, el quantum del alimentante, reclamado en pos del divorcio, ya lo vimos. B, la ausencia de recursos suficientes, la imposibilidad de procurárselos, no puedo, no tengo la posibilidad de autosatisfacerlo, y analizar la función, la posición social, la educación, la capacitación, etc. Lo que un poco yo les decía, ojo, que para algunos el techo para algunos el piso es el techo de otros. El 443 habla de la edad de los cónyuges, ya lo vimos, la capacitación laboral y la atribución jurídica facta. ¿Cuál es el quantum de esto que vengo hablando yo? ¿Qué es lo que tiene el juez en miras? La necesidad para la subsistencia, evaluar la capacidad económica y el equilibrio entre el alimentado y el alimentante. Se fijan los plazos. Bueno, ¿cuánto dura? No puede tener duración superior a los años que duró el matrimonio. No puede tener mayor duración a los años que duró el matrimonio. Y no procede en casos de quien reciben, algunos te dicen esto, compensación económica. Bueno, eso es cuánto dura. Causa de cesación de la obligación alimentaria, desaparece la causa que lo motivó. Esperen que miro una cosa antes para... porque tal vez en la melange de la lectura, nosotros estamos viendo alimentos posteriores al divorcio. ¿Me siguen? Estamos viendo los alimentos posteriores al divorcio que están regulados en el artículo 434 y como leyó Constanza, para allá. Les digo porque tal vez nos perdemos. Estamos viendo alimentos posteriores al divorcio. Por eso hablé del quantum.
No proceden en casos de quien reciben compensación económica. Bueno, si la compensación económica duró o no, claro, ya no hay alimentado. O sea, son solo post-divorcio. Cuando desaparece la causa que lo motivó, no hay más alimentado. El ex cónyuge alimentado contrae matrimonio o vive en una unión convivencial, lo vimos recién, y el ex cónyuge alimentado incurre en una causal de indignidad. Lo ordené un poco porque me parece que veníamos como muy embalados y mezclando los temas. ¿Qué cosas a tener en cuenta? Las compensaciones económicas no procede cuando se han fijado alimentos post-divorcio, porque ahí, como hablábamos antes, es como que se equiparan. Alimentos post-divorcio, no mezclen los alimentos del alimentante, o sea, cuando hay hijos, es alimentos post-divorcio del otro cónyuge. El carácter excepcional de la prestación alimentaria posterior al divorcio y revaloriza el principio de autosuficiencia. ¿Puedo lograrlos los alimentos o no? Si existe una situación de desigualdad que pueda ser compensada, hay que atender primero a ella, primero esa situación. Y para el caso en que no se den los presupuestos de procedencia que no hayan sido reclamadas o hayan caducado, queda habilitada la vía alimentaria siempre que se den los supuestos de procedencia. Otros efectos, voy rápido porque si no nos llegamos, los pueden ver en el 475 y Constanza, por favor, léame el 480. Ya lo leo. 480. Sí. Momento de la extinción. Sí, La anulación importante, Constanza, importante, sí. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Repaso de la clase anterior, se terminó, se extinguió, continúe. Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Recuerden, al día de la separación o al día de la notificación de la demanda, si no fue un divorcio por presentación conjunta. ¿Se acuerdan, no? Se extingue. Vemos, gracias Constanza. Yo les digo el 2437, así no la variamos tanto a Constanza. Establece que el divorcio, la aparición de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario de entre cónyuges. Lo excluyen. No hereda más. Entonces antiguamente decíamos, no hereda más, ¿por qué? No hereda más porque nunca fue heredero. Era socio en la sociedad conyugal, pero no heredero. Fina el hilo, sí. Al extinguirse el vínculo, ¿a quién va a heredar? Si no era heredero, era socio en la sociedad conyugal. Sí los hijos de ambos. Y recuerden que una persona está excluida de una sucesión, no recuerden porque no lo saben, pero yo ya se les había dicho, por las famosas causales de indignidad. Fin. ¿Se entendió? Nazaret sé que sí, Pilar sí, vamos el resto, Natalia, Nicanor, Pilar, Yamila, saquen el audio, vamos, ¿se entendió? A mí no me quedó claro lo de la cuantía. ¿Cómo era que estaba? ¿Quién habla? Abril. Abril, la cuantía o el quantum es lo que el juez va a tener que sopesar para ver qué es lo que te voy a dar. En esto de la compensación o en esto de los alimentos post-divorcio, o inclusive, hasta por qué no, para darte la atribución familiar. El quantum es una medida objetiva de lo que tenías y lo que no tenés, y de cómo vivís. El quantum tuyo puede ser muy superior al mío, porque tal vez para vos es súper importante las clases de equitación, y yo no tengo un caballo cerca ni a kilómetros. ¿Me seguís? Eso es el quantum. Si voy a la escuela, ¿a qué escuela voy? Algunos se pelean porque los chicos iban a escuela pública, pasan a escuelas privadas, van de escuelas privadas. Como no hay plata, pasan a escuelas públicas.
Ese es el quantum. Sopesar este equilibrio que debería, por lo menos con los más vulnerables, seguir existiendo. El que vacaciona en Mar del Plata o en Carlos Paz es una super vacación. Anda a decirle al que va a esquiar todos los años a Andorra que no va a ir más. Bueno, ustedes dirán, da Bariloche. De eso se trata el quantum. Lo hago como un chiste para que lo vean bien extremistamente hablando. No todas las composiciones familiares están hechas de la misma manera. Por eso el quantum. ¿Contesté, Yamila, la pregunta? No era yo, ¿Quién era? Abril, Perdón. profe. Sí, Abril, sí, discúlpame, te pido disculpas. no hay Abril, problema. ¿contesté la pregunta? Sí, gracias. Bien, Abril, Constanza ya, ¿se entendió Constanza sin audio, chicos? Ahora que les quiero preguntar a cada uno. Sí, profe, se entendió. Bien, Natalia, Sí, se entendió, profesor, gracias. bien, Yamila, Sí, muy buena clase, gracias, profesor. Abril, tengo a Maite, Maite, ¿se entendió? No la tengo más a Maite. Sí, profesor, gracias. Bueno, nada, ¿por qué insisto con esto? Creo que es perverso el sistema del Zoom. Sé que no queda otra. Sé que no queda otra. Me gustaría verlos, me gustaría verles las caras y estar ahí en la Facu, que es nuestro lugar. Pero bueno, nada, no se puede y hacemos un poco lo que podemos. Gracias por escucharme. A todos, a todas y a todas. Nicanor lo han dejado solo, pobre. Muchísimas gracias por escucharme. Nos estamos viendo después del parcial. Suerte, éxitos. Recuerden las cosas importantes. Y bueno, que les vaya muy bien a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.